Hola, bienvenidos al Físico Sí Importa. Ahora vamos a resolver un problemita de centrales termoeléctricas a gas. Esto es lo que dice el problema. En una central termoeléctrica de ciclo a gas abierto se tienen los siguientes datos. Relación de presiones del compresor, 15. Relación de presiones de la turbina, 14. Temperatura ambiental, es decir, la que va a entrar al compresor, 18 grados Celsius. TIT, que es Turbine Inlet Temperature, es temperatura al ingreso de la turbina, 1200 grados Celsius. Eficiencia isentrópica de la turbina, 90%. Eficiencia isentrópica del compresor, 80%. Hay que considerar estos parámetros como el coeficiente de calores específicos, 1.4 para el aire, calor específico a presión constante, 1.005 kJ por kilogramo Kelvin. El poder calorífico inferior, low heating value, del combustible, 45 megajoules por kilogramo. La eficiencia de la combustión, 90%. Flujo de aire, 523 kilogramos por segundo. El problema pide graficar el diagrama TS, la potencia en el eje de la turbina en megawatts, la eficiencia total de la planta en porcentaje y la relación de trabajo de planta en porcentaje. Son muchos datos, así es que vamos a empezar por la parte A, aunque no lo vamos a poder terminar porque necesitamos calcular unas temperaturas que se van a ir hallando en en las siguientes etapas del problema, ¿no? Así que por acá voy a poner solución. Y voy a poner por acá parte A. El diagrama TS es bastante conocido. Voy a tratar de darte todos los detalles, pero se vería algo así, como esto. La temperatura acá está en grados Celsius. Podría ser en Kelvin también, pero vamos a ponerlo en Celsius. Y la entropía por aquí, que esto está en kilojoule, kilogramos Kelvin. Digamos que esto de acá es la temperatura atmosférica que dijo el problema, 18 grados, ¿sí? 18 grados. Voy a ponerlo acá. Así es que por acá debe estar la presión y temperatura de ingreso al compresor. Digamos que se comprime de forma isentrópica, así que sube hasta cierto punto y debería llegar acá. Ese es en el caso ideal, ¿verdad? En la realidad no va a pasar así. Pero vamos por partes. Más o menos por acá va a estar la temperatura de salida. Es que voy a trazar una línea de este tipo. Y por acá voy a trazar otra línea, una pendiente mayor, de esta manera. Digamos que acá tenemos la temperatura máxima que va a ingresar a nuestro sistema, a la turbina, es decir, después de la combustión. Ese dato es de 1200 grados Celsius. Lo voy a escribir por acá, 1200 grados Celsius. Muy bien. La verdad es que esta presión va a ser distinta. En la cámara de combustión no va a haber una presión constante, va a caer un poco. De hecho, nos dicen cuánto va a caer. Vamos a ver por acá. Esta línea blanca es una isobárica y yo voy a dibujar una línea que no es una isobárica,
sino es una línea que va por debajo y termina acá. La isobárica, bueno, sería paralela a esta de acá y cortaría en este punto. Pero esta es la trayectoria que seguiría el proceso real. Luego, si fuera una expansión adiabática reversible, tendríamos aquí el punto 4. Si este fuera el 1, este sería el 2, sería 2' porque no sería el punto real. Este sería el punto 3, el punto real 3. Este sería el punto 4 ideal. Pero en la realidad lo que pasa es que, otra vez la línea roja, va a ser algo como esto. Y va a terminar acá. Este sería el punto 4, el verdadero punto 4. Lo voy a poner con blanco. Y el punto 2, el punto real 2 sería más o menos aquí, ¿verdad? Debo hacerlo con rojo. Prácticamente la presión en este caso se va a mantener. Muy bien. Este es el verdadero proceso de nuestro ciclo a gas. Va hacia arriba, se comprime, se calienta en la cámara de combustión y se expande en la turbina. Es un ciclo abierto, así es que esta línea de acá no la voy a pintar de rojo, la voy a dejar allí solo como referencia. Por lo tanto, necesito algunas temperaturas para completar mi proceso. La temperatura 2 no la tengo, ni la temperatura 4. La temperatura 3 y la temperatura 1 son datos. Bueno, necesito hallar las otras temperaturas para completar mi diagrama. Tengo información sobre eficiencias, sobre relaciones de compresión. Eso me puede servir. Así es que voy a partir por el compresor para determinar la temperatura a la salida del compresor, que sería la temperatura 2. Así que pongo por acá con color blanco en el proceso de 1 a 2. Es decir, el compresor. ¿Qué pasa acá? Bueno, tenemos que si fuera un proceso adiabático reversible, es decir, con la misma entropía, podríamos utilizar esta relación, que sería la relación de temperaturas. Temperatura en el punto 2' entre la temperatura 1, sería igual a la presión 2', que es igual a la presión 2 entre la presión 1. Y esto elevado a K menos 1 entre K. De esta manera puedo calcular, bueno, presión 2 sobre presión 1 es la relación de compresión del compresor, que sería 15. Es decir, 15 elevado a la K, que vale 1,4 menos 1 sería 0,4 entre 1,4. Así tenemos que temperatura T2' es igual a T1, cuando T1 ya la conozco, es 18 grados, pero necesitamos trabajarlo en escala absoluta, más 273,15 para pasarlo a Kelvin. Esto le multiplico 15 elevado a la 0,4 entre 1,4. ¿Cuánto sale T'? 2. A ver, sale 631.1649. Esto está en Kelvin. Pero yo no necesito esta temperatura. Yo quiero la temperatura real a la descarga del compresor. Para eso voy a utilizar la eficiencia del compresor. La eficiencia isentrópica. Es decir,
voy a dividir las entalpías del proceso ideal y el proceso real, que serían proporcionales a los deltas de temperaturas, multiplicados por el coeficiente por el calor específico a presión constante, el C sub P. Pero como va a estar en el numerador y el denominador, simplemente los elimino. Así es que necesito saber cuál es el delta de entalpía más alto que va a servir como referencia. Si se dan cuenta, 2' menos 1 tiene un nivel de energía menor que 2 menos 1. Así que abajo en el denominador voy a poner temperatura 2 menos temperatura 1. Esta diferencia sería mayor que la diferencia de T2' menos T1. Así es que este cociente va a ser menor que 1, es decir, la eficiencia isoentrópica del compresor, que es 80%. Bueno, esto es igual a 80%. Tengo temperatura 1, tengo la temperatura 2', así es que puedo hallar la temperatura 2. Tengo acá la temperatura 2, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la temperatura 1 más ¿cuánto? Temperatura 2' menos temperatura 1 entre la eficiencia, que es 80%, bueno, 0,8, ¿no? Hay que reemplazar los valores nada más. Estamos hablando de 200, temperatura 1, ¿cuánto es? Sería 18 grados Celsius más 273, eso es 291,15 más el delta de temperatura, que sería 631.1649 menos 291,15, y esto entre la eficiencia isoentrópica del compresor, que es 0,8 u 80%. Así es que esta temperatura 2 te va a resultar en Kelvin 716.1687 Kelvin. Si le restas 273.15 te da en grados Celsius 443,0187 grados Celsius. Muy bien, hemos hallado una temperatura importante porque eso va acá a nuestro diagrama. Aquí. Así que la temperatura 2 termina acá. ¿Cuánto dije que es? 443. Muy bien. Ahora nos falta la temperatura 4. Pero voy a aprovechar, ya que hice este cálculo, de calcular la potencia de quién. Bueno, de la turbina, no, perdón, del compresor, porque tengo la temperatura 1, la temperatura 2 real, así es que tengo las entalpías, tengo el flujo de aire que entra al compresor, puedo hallar esa potencia del compresor. Sería igual aquí al flujo de aire por el C sub P, temperatura 2 real, menos la temperatura 1. Así es que esto es igual a ¿cuánto? El flujo es 523 kilogramos por segundo. El C sub P es 1.005 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Y este delta de temperaturas, que resulta ser, no lo tengo, lo voy a escribir otra vez, 17 aprox menos la temperatura 1 en Kelvin, sería 291,15. Esto está en Kelvin. Kelvin y Kelvin se cancelan. Kilogramos con kilogramos se va. Kilojoule sobre segundos te queda en kilowatts. Así que la potencia
de nuestro compresor va a ser igual a ¿cuántos kilowatts? 223.398, perdón, 396.204 kilowatts. Bueno, es muy grande, por eso lo piden en megawatts. Bueno, la turbina la piden en megawatts. Vamos a presentar esta potencia en megawatts. Así es que entre 1000 sería 223.396. Y lo dejo así. Ya, esa fue la potencia del compresor. Muy bien, hasta aquí he utilizado información para el compresor. Pero para la turbina voy a necesitar el flujo de gases de combustión que atraviesan a través de la turbina, que fluye por la turbina. No tengo nada más que el flujo de aire. Tengo que sumarle el flujo del combustible. Me refiero a esto. Vamos a hacer un diagrama acá. Digamos que este es el compresor. Y esta es la turbina. Entonces el aire entra por acá. Sale por aquí y se dirige a la cámara de combustión. Y entra a nuestra turbina. Por acá tenemos el flujo de combustible. Y por acá tenemos el flujo de aire. Este sería el compresor, esta sería la turbina. Y lo que sale por acá, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser un flujo de gases calientes, que va a ser igual al flujo del aire que entró al compresor más el flujo del combustible. Normalmente se desprecia un poco este flujo, tiende a asumirse que el flujo de aire es tan grande que este flujo de combustible se puede despreciar en el cálculo. Pero en el problema ya te dieron la eficiencia de la combustión. Así es que parece que ese flujo no va a ser despreciable. Veamos cómo hacemos esto. Entonces este sería el punto 1. Esto sería el punto 2. Esto sería el punto 3. Este sería el punto 4. Muy bien. En el proceso de combustión, que va de 2 a 3, ¿qué podemos hacer? Bueno, usaremos la eficiencia de la combustión, que según dato es 90%. ¿A qué será igual a esto? Bueno, esto quiere decir que no estás aprovechando todo el calor que podría darte tu combustible. ¿Cuál es ese calor que va a dar el combustible? Bueno, sería el flujo del combustible por el poder calorífico inferior, low heating value, los 45 megajoules por kilogramo. Y lo que va a resultar finalmente es que vas a aprovechar el calor que lleva los gases de combustión, es decir, la masa de aire más la masa de combustible, asumiendo un C sub P que se mantiene constante, y un delta de temperatura del punto 3, que es la temperatura máxima, menos la temperatura 2, que es la salida del compresor. Así tenemos que si, bueno, la masa de aire es dato, la temperatura 3 y la temperatura 2 ya las conocemos, el C sub P es dato, el poder calorífico inferior es dato, y la eficiencia es un dato, o que podría ser un valor estimado también.
tenemos que podemos despejar el flujo másico de combustible. Bien, así es que hay que reemplazar datos o despejar. Podemos despejar, sí, el poder calorífico multiplica al 90% y debajo va el C sub P delta de T. Así es que tenemos algo como esto: flujo de aire más flujo de combustible entre flujo de combustible va a ser igual a quién, ya lo dije, este 90% multiplicado por el low heating value entre el C sub P delta de temperaturas. Así está bien. Bueno, divide a cada uno. Finalmente te va a quedar que este flujo, bueno, esta masa de aire entre la masa de combustible, vendría a ser la relación aire-combustible, va a ser igual a quién. Bueno, acá divides esto de la relación aire-combustible más 1, ¿verdad? Lo paso a restar. Y bueno, es la eficiencia de la combustión, la voy a poner acá como fórmula, multiplicado por quién, por el low heating value entre el C sub P delta de temperaturas y menos 1, ¿verdad? ¿Recuerdas? Dividí a cada uno de los sumandos del numerador. Me quedó masa de aire sobre masa de combustible entre masa de combustible era un 1, lo pasé a restar al otro lado. Bueno, tengo todo para hallar la relación aire-combustible. Solo voy a reemplazar datos. Masa de aire entre masa de combustible. Y tengo por acá que 90%, 45.000 kilojoules por kilogramo, ¿no? Es 45 megajoules por kilogramo. Estoy sacando 1000 para volverlo kilojoule kilogramo. Y esto sea fácilmente cancelable con lo que va a aparecer en las unidades de la parte del denominador. Estas temperaturas, temperatura 3, ¿dónde está? Bueno, la temperatura 3 es 1200, ¿no? No le he pasado todavía a grados Kelvin, pero no hace falta, ¿no? Podría usar 1200. 1200 menos la temperatura, bueno, este es 3 menos 2, ¿no? La temperatura 2 en grados, tendría que ser en grados Celsius, porque acá está en grados Celsius la temperatura 3. Así es que sería 443,0187, ya muchos decimales. Esto podría ser grados Celsius, ¿verdad? Pero el delta de temperaturas en escala absoluta y escala relativa es la misma, así es que esto equivale a poner grados Kelvin. Y no te olvides que acá hay un menos 1. Bueno, operando la relación aire-combustible, que vendría a ser la masa de aire entre la masa de combustible o flujos de cada uno de ellos, va a resultar en un valor de 52,2358. 58. Bueno, esto sería kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. El combustible que estés usando. La masa de aire o el flujo másico de aire es dato del problema. 523. Así es que puedes calcular el flujo de combustible. Que va a ser igual a ¿cuánto? Esto es 523 entre la relación aire-combustible. ¿Cuánto sale? Sale 10,0123 kilogramos por segundo. Muy bien, así es que el flujo de masa, perdón, el flujo másico de gases calientes, que vendría a ser el flujo de aire que entra al compresor, más el flujo de combustible que entra a la cámara de combustión, sería igual a, bueno,
523 más 10 puntos y esto, ¿no? Sería 533, y los decimales de este señor, 1, 2, 3 kilogramos por segundo. Así tenemos que, tenemos todo el flujo másico que va por la turbina gas, por acá, de 3 a 4. Así es que podría hallar la potencia de la turbina gas si tuviera la temperatura 4. La temperatura 3 ya la tengo, la temperatura 4 no. Así es que voy a tener que usar la eficiencia isentrópica de la turbina, que es 90%, y este proceso adiabático reversible de 3 a 4'. Con la eficiencia isentrópica saco la temperatura 4 real. Con la temperatura 4 real y la temperatura 3 real, que es dato, ese delta por el Cp por el flujo másico de gases calientes, me daría la potencia de la turbina gas. Eso responde la pregunta B y además me da la temperatura 4 para completar mi diagrama de la pregunta A. Muy bien, ya lo tenemos. Proceso, que dije 3, 4. Vamos a ver cómo sale. En el proceso adiabático reversible, la temperatura 3 entre la temperatura 4 prima, pues no sería la temperatura 4 real, ¿verdad? Sería la presión en 3 entre la presión 4 prima, que es la presión 4 real. No hay problema, pasan por la misma isobárica o aproximadamente la misma isobárica. Así que lo voy a dejar así. Esto elevado aquí a K menos 1 entre K. Presión 3, que es mayor que presión 4, esta es la relación de presiones de la turbina, que por dato es relación de presiones de la turbina 14. Muy bien. Entonces tenemos que esto es 14 elevado a la 4, 1.4 menos 1, 0,4 entre 1,4. Y dado que tenemos temperatura 3, podemos hallar la temperatura T4'. A ver, sería la temperatura 3, que es 1200. Bueno, más 273,15 para pasarlo a Kelvin. Recuerda que eso se trabaja en escala absoluta. Entre 14 elevado a la 0,4 entre 1,4. T4' en Kelvin va a resultar igual a ¿cuánto? A ver, déjame ver por acá. 693,0775 grados Kelvin. No me importa pasarlo a grados Celsius ahora porque en realidad solamente T4 va a ser un medio para hallar T4' es para hallar T4 real, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a ayudar? Con la eficiencia de la turbina. Otra vez, ¿cómo hago esto para recordarlo? Recuerdas que este es un valor menor a 1, ¿verdad? Por dato va a ser la eficiencia de la turbina igual a 90%. 90%. Eso quiere decir que has dividido un delta de entalpía menor sobre uno que es mayor. El delta de entalpía menor, ¿cuál será? Bueno, si ves este salto entálpico de T3 a T4', ese valor es mayor que T3 menos T4 real. Así es que el valor mayor de referencia sería el proceso ideal en este caso. T3 menos T4'. Y el proceso real te da un delta de T menor. Así es que tenemos T3 menos T4. Así se me es fácil recordar la eficiencia isentrópica. Obviamente todos estos van multiplicados por el Cp en el numerador y el denominador, pero se cancelan. Así es que esos deltas de entalpías, por tratarse de un gas ideal, se convierten en un delta de temperaturas. Muy bien. T3 es dato del problema, 1200 grados Celsius. Lo puedes pasar a Kelvin más 273,15.
Y T4 real es justamente lo que estoy buscando. Voy a ponerlo por acá. Así es que tengo que despejar T4. Eso te queda fácil, ¿no? Pasas a multiplicar este delta por 90%, lo pasas a restar y T4 te queda como T3 menos ese número. T4 te queda como T3 menos 90% de este delta de temperaturas. ¿Sí? Ya. Está bien. Bueno, hay que reemplazar. T3 era 1200 más 273.15. Te debe dar aproximadamente a 1473.15. Esto menos 0,9 por otra vez 1473.15 menos T4' que ya lo había calculado anteriormente, que está acá, 693,0775. Por lo tanto, T4 va a resultar en Kelvin. ¿Dónde está? Lo tengo acá apuntado. 771.084 Kelvin. Si lo pasamos a grados Celsius, hay que restarle 273.15 y eso en grados Celsius te da 497,93 aprox, ya sin ponerle tanto decimal. Y este dato es importante para la pregunta A. 497.9 está por acá. Bueno, sí, salió mayor que esto. Se esperaba que la temperatura de gases de escape sea mayor que la descarga del compresor, ¿verdad? Muy bien. 497.9. Podría redondearlo a 498, pero lo voy a dejar así. Muy bien, está completo nuestro diagrama TS. Lo principal es las temperaturas. Tendríamos que ir a las tablas de aire para sacar la entropía en cada punto, pero no es relevante. Así que lo dejamos así. ¿Qué más hay por acá? Necesitaría para la parte... A ver, la parte A está completa. La parte B ya tengo el flujo másico, tengo las temperaturas. Puedo hallar la potencia de la turbina. Así que pongo por acá. B. Potencia de la turbina. Va a ser el flujo másico de gases de combustión multiplicado por el CP, temperatura 3 del proceso menos la temperatura 4 de salida. Así es que si reemplazamos datos, tenemos que el flujo másico total resultó ser, a ver, ¿dónde está? 533,0123. 533,0123. Esto está en kilogramos por segundo. Por el coeficiente de, no, perdón, por el calor específico a presión constante del aire, que es 1,005 kilojoules kilogramo Kelvin o kilogramo grado Celsius, ¿no? Acá hay que hacer una resta. El T3 que es 1200, bueno, 1200, lo voy a poner en grados Celsius porque aquí lo tengo más fácil. Y bueno, el delta puede ser en grados Kelvin. Es lo mismo que grados Celsius. Así es que si operamos esto nos va a dar un valor de... ¿Cuántos? Bueno, se va a salir en kilowatts, ¿no? 376,083,005. Esto está en kilowatts y me lo piden en en megawatts. Así es que estamos hablando de 376. Potencia de la turbina es igual a 376
0.083 megawatts. Esta es la respuesta para la pregunta B. Bueno, eso fue bastante largo, pero aún no termino. Tengo que ir por la parte C. La eficiencia del ciclo, la eficiencia total de la planta. Muy bien, la eficiencia total de la planta será, voy a poner sub 0 o sub O, que es overall efficiency, y lo voy a calcular como, bueno, la potencia que produce la turbina menos la potencia que consume el compresor. Esa es la potencia neta que vas a tener libre para transformarla en energía eléctrica. ¿Qué quiero decir? Que esta potencia que produce la turbina a gas, parte de esa potencia se va para que lo consuma el compresor y otra parte se va a ir para nuestro generador eléctrico. Aquí va a haber un generador eléctrico. Así está. Así que esta podría ser la potencia neta. Es decir, potencia neta va a ser igual aquí en la potencia de la turbina menos lo que te consume el compresor. Porque están en el mismo eje. La turbina produce potencia al eje para mover al compresor y además al generador. Así es que esto es lo que se convierte en energía útil para el sistema. Volvemos a color blanco por acá. La potencia neta arriba y la potencia o la energía de entrada, que sería ¿quién? Pues lo que te da el combustible, ¿no? El flujo másico de combustible multiplicado por el poder calorífico inferior, low heating value. Y para que se vea chévere le multiplica 100%. Ya está. Ahora voy a reemplazar valores. Eficiencia total será igual a potencia de la turbina 376,083 menos la potencia del compresor, que es, no lo recuerdo, voy a verlo por acá, compresor 223,396. 223,396. Esto está en megawatts. Y ahora abajo voy a poner el flujo másico de los gases de, el flujo másico del combustible, 0,123 kilogramos por segundo. Y aquí voy a poner 45 megajoules de poder calorífico inferior por kilogramo. Kilogramos y kilogramos se cancelan, megajoule entre segundos sería megawatts. Se va a cancelar con este megawatts y así es que me va a quedar sin unidades en porcentajes por 100%. Así es que esta eficiencia total del ciclo a gas resulta ser 33,89%. Muy bien, esta es la parte C del problema. Y para concluir la parte D, bueno, piden la relación de trabajo, el work ratio, que sería, bueno, también sería el trabajo neto. La turbina menos el compresor. Entre la potencia, bueno, si pongo punto arriba es la derivada en función del tiempo, ¿no? Respecto al tiempo. Así que esta energía sería, el trabajo respecto al tiempo sería la potencia. La potencia de la turbina menos la potencia del compresor entre la potencia de la turbina. Esa es la definición de este parámetro, la relación de trabajo. Eso quiere decir cuánta potencia neta sale de tu ciclo termodinámico respecto a la potencia que produce el motor primo, que en sí sería la turbina. Así tenemos lo siguiente. 376, bueno, ya lo resto directamente. Ese 376 menos 223 resulta ser 152,6868
megawatts. Eso sería lo disponible para tu generador. Eso le multiplicas la eficiencia del generador, que está en el orden del 99%, y es la potencia eléctrica que va al sistema, la potencia activa. Tenemos acá, vamos a dividirlo entre la potencia de la turbina, que sería 376.083 megawatts, y le multiplico 100% para que quede bien chévere. Esto resulta en 40,6%. Y esta es la parte del problema. Bueno, fue un problemita bien extenso. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios si es que tienen alguna duda y con suerte les responderé. Gracias por ver el video. Chao. El físico. Sí.